¿cómo están? Vamos al capítulo 9 de Daniel. Hoy nos toca un capítulo súper entretenido, tal vez el más famoso de este libro, y que trata acerca de esas 70 semanas que Dios le reveló al pueblo de Israel. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a comenzar. Fíjate que este capítulo se divide en dos asuntos. En primer lugar, hay una tremenda sección que tiene que ver con una oración que hizo el profeta Daniel, y eso dura hasta el versículo 19, y después de eso, como respuesta de Dios, es que aparece esta revelación tan única, tan especial de las 70 semanas determinadas para Israel y que se conocen como las 70 semanas de Daniel. Así es que hoy día quiero hacer algo un poco especial. Hay tanto contenido sobre este capítulo y al mismo tiempo tantas posturas que no tengo el tiempo para hacer una especie de debate entre las distintas posturas, que tal vez podría ser sumamente entretenido, pero no alcanzo. Y lo que pretendo hacer es, por supuesto, enseñar lo que yo creo, lo que creo que es lo más correcto al mirar este capítulo, ¿verdad? Así es que, como es tanto el contenido, voy a ir trabajando más bien la presentación que tú puedes bajar o que me la puedes pedir también y yo te la mando, porque es importante ir viendo esta presentación mientras vamos estudiando el capítulo. Así que hoy día, a diferencia de otras veces, voy a ir mirando la presentación para ir más exacto con lo que está el tema desarrollándose, ¿de acuerdo? Bien, pues comencemos con una palabra de oración. Vamos a buscar al Señor, porque al final de cuentas Él reveló esto y Él nos tiene que decir cómo aplicarlo en nuestra vida. Padre Celestial, estamos tan contentos de poder una vez más abrir tu palabra y descubrir estos misterios, estas cosas extraordinarias que tú pusiste acá de tiempo tan lejano, Señor, y que vamos viendo que se están cumpliendo en nuestro presente y aún todavía faltan cosas para el futuro. Yo te ruego, Señor, que nos des entendimiento y sabiduría para poder entender, sí, pero para poder aplicar, mi Señor. Y aplicándolo a nuestro corazón, seamos capaces de compartirlo con otros, para infundir ánimo, exhortación, consolación y tantas otras cosas que tiene tu palabra profética. Gracias, Señor. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra y vamos leyendo. Comencemos con el versículo 1. Dice: Darío, hijo de Asuero, que era de la nación de los Medos, llegó a ser rey de los caldeos en el primer año de su reinado. Yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de los años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías. La desolación de Jerusalén habría de durar 70 años. Eso estuvo hasta aquí por ahora. Este es el mismo Darío que vimos ya en el capítulo 6. Como ya dije, la verdad es que es un misterio un poco histórico quién es este hombre, y se ha identificado con el general Ugbaru o Gubaru, que era el general en jefe de las tropas de Ciro II el Grande. Ciro era persa, y aquí se nos dice con claridad que este Darío era medo. Y dice que era hijo de Asuero. No te vayas a confundir, no tiene nada que ver con el Asuero de la época de la reina Esther, que eso falta todavía más de un siglo para eso. Y este Asuero también es un misterio, no se sabe quién es. Sin embargo, como dije, es muy probable que sea este Ugbaru. El primer año puede corresponder obviamente al año en que los medos y los persas conquistaron Babilonia, y eso fue en el año 539 a.C. Pero por supuesto un año dura un año, entonces si empezó a la mitad, también está entrando en el otro año. Y la verdad es que el decreto de Ciro, que es lo que vamos a investigar en parte hoy día, fue promulgado el año 538 a.C. Así que ese es el año preciso en que está orando Daniel. Y dice que él ha investigado y se encontró con algo, una revelación en particular en el profeta Jeremías.
y eso nos va a interesar bastante. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 25, versículos 11 al 12 de la siguiente manera: Toda esta tierra quedará en desoladoras ruinas, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Ahí está. Cuando se cumplan los 70 años, castigaré por su maldad al rey de Babilonia, precisamente por lo que hizo en Jerusalén y en el templo, a esa nación y al país de los caldeos. Para siempre la convertiré en un desierto. O sea, esa nación no se volvió a levantar nunca más. Palabra del Señor. Y eso realmente así fue como ocurrió. Los medos y los persas destruyeron Babilonia y nunca más se volvió a levantar ese imperio, al menos el de los caldeos. Jeremías 29:10 lo reitera: Así ha dicho el Señor: Cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Así es que lo que nos topamos acá es que Daniel no ha sido simplemente un hombre que se ha dedicado a sobrevivir, ni solo a trabajar para el gobierno babilonio, sino que él ha perdurado precisamente porque tiene toda esta unción divina. Y ahora ya llegó al gobierno de los medos y los persas, y él sigue tan campante. Mientras los reyes van pasando, él sigue. Pero no se ha dedicado solamente a trabajar, sino que él sigue investigando. Él sigue orando. Es un profeta, un hombre de Dios, y ya hemos visto todo lo que ha recibido. Pero en esta investigación, él se topó con el libro de Jeremías. Y dice que entendió que las desolaciones duraban 70 años. Es lo que acabamos de leer. Por supuesto, él no podía saber desde la perspectiva divina cuándo es que comenzaban esos 70 años. Y por lo tanto, él comienza ahora a orar. Porque él se da cuenta de algo muy importante, mis hermanos. Dios dice algo, y ese algo se va a cumplir. Pero se va a cumplir siempre que haya alguien que se lo pida. Y eso es una cosa extraordinariamente importante. Es la labor de los representantes de Dios en la tierra. Si nadie le pide a Dios lo que Él ha prometido en su palabra, no hay una seguridad de que se vaya a realizar, a menos que esté directamente en los planes divinos y por lo tanto Él lo vaya a hacer sí o sí. Pero cuando Él dice algo, ese algo todavía es una posibilidad, porque Él espera a que alguien se lo pida. Así que esto es lo que está haciendo Daniel. Él descubrió algo y se pone a interceder. Y él no sabe todavía lo que va a pasar, pero la oración que hace Daniel es algo extraordinario, que por sí sola vale la pena realmente estudiarla un buen rato. No lo vamos a hacer porque quiero llegar en lo posible al final del capítulo, pero sí tenemos que leerla y descubrir algunas cosas fantásticas. En la presentación tú puedes encontrar un par de resúmenes, 2 láminas que dejé, con muchas fechas que sirven para ambientarse en la historia del período. Está la relación con las profecías de Daniel, todas las cosas históricas que ocurrieron, ahí tienes una lista muy importante, y otra después todos los reyes que tuvieron algo que ver con la historia de Israel en aquella época antigua, sobre todo en el Antiguo Testamento. Entonces, por favor, lee, estudia esas cosas y que te sirvan después para el resto de las cosas que vas leyendo de la Biblia. Los 70 años de cautiverio. La Escritura fue clara al decir de que Dios advertía que por no observar el Shabbat, especialmente el año sabático, que era cada 7 años, vendrían estas calamidades sobre Israel. Por lo tanto, definitivamente algo tenía que ver con el número 7, y por eso Dios dijo iban a ser 70 años. ¿Cuándo fue esto? Esto ocurrió, como dije, mientras Daniel estaba en este primer año de Darío o de Ciro, en realidad el mismo primer año, y podría ser el 539 o el 538. Pero la historia nos dice que Ciro II, el Grande, emitió el decreto para que pudieran regresar varias naciones, no solamente Israel, a sus tierras de origen, y eso fue en el 538 a.C. ¿Cuándo comenzó, por lo tanto, este cautiverio, estos 70 años? Y eso es interesante porque si hacemos la suma, nos lleva hasta el año 609 a.C. Y eso no parece cuadrar con nada, pero sí.
porque ese es el año en que murió el rey Josías, el último rey bueno de la dinastía davídica. Y en la mente de Dios, y esto nos ayuda a entender cómo funciona el Señor, la partida, la muerte de ese rey es el inicio de las desolaciones de Israel. O sea, después de eso, para Dios dice, ya está todo perdido. A pesar de que el primer cautiverio fue recién hasta el 605 a.C., cuando Daniel mismo y sus compañeros fueron llevados a Babilonia. Así es que estamos en el año 538, Daniel tal vez está sacando las cuentas, pero él no sabe todavía. Ahora, por supuesto, nosotros, viendo la profecía cumplida, claro, nos es muy fácil hacer el cálculo para atrás, y por eso sabemos que el 609 tuvo algo muy importante para la mente de Dios. Bueno, Daniel comienza entonces a orar, y quiero leer esta oración hasta el versículo 19, y voy a ir haciendo algunos comentarios. Dice: Volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor para pedir su ayuda con oración y ruego. Me puse a ayunar y me cubrí de cilicio y de ceniza. Esto es extraordinario. O sea, el hombre ve una palabra de Dios, sabe que va a cumplirse porque Dios la ha dicho, y sin embargo comienza una guerra de oración, en ayuno, en cilicio. O sea, el hombre está súper comprometido. Y esa es una tremenda enseñanza para nuestra vida de oración. Que la Biblia diga cosas no significa que se van a cumplir automáticamente. Tenemos una responsabilidad tremenda, debemos participar de esta manera. Y esta fue mi oración al Señor mi Dios. Esta fue mi confesión. Señor Dios grande y digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia. Primera enseñanza: Dios es Dios que cumple. Algo que he enfatizado tanto en esta serie. Dios cumple, Daniel lo sabe, y por eso él se atreve a orar conforme al pacto, porque Dios ha hecho promesas, va a cumplir, y a la misericordia, porque nunca se va a deber al mérito humano, sino por la misericordia de Dios. Esa misericordia dice: con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes, nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos. ¿Por qué tenía que confesar esto Daniel si lo hemos visto como un hombre impecable hasta aquí? Y tenía tan solo unos 15 años cuando fue deportado. ¿Qué tanto pecado pudo haber él hecho? Pero él está confesando representativamente. Y esto es una tarea importantísima de los intercesores. Nosotros podemos confesar incluso por los que no confiesan. Podemos ayudar, nunca le vamos a doblar la mano al Señor. Él sabe lo que está haciendo, sabe lo que hará. Pero nuestro papel de intercesores y de representantes, esto es muy importante. No obedecimos a tus siervos los profetas, o sea, teníamos muchas advertencias, dice Daniel, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, es la justicia. Qué importante esto. Mira, no es que Dios fue malo al traer lo que él había advertido. Es que él es justo, y Daniel lo sabe. Daniel no está orando resentido, él está orando sabiendo que Dios es Dios de misericordia, pero que cumple. Él cumple lo que promete. Y nuestra es la vergüenza. Vergüenza que hoy llevan todos en Judá, todos los habitantes de Jerusalén, todo israelita, cercano y lejano, todos los que por rebelarse contra ti viven ahora en los países a donde los echaste. Señor, nuestra es la vergüenza, y de nuestros padres, príncipes y reyes, porque todos hemos pecado contra ti. Pero tú, Señor y Dios nuestro, eres un Dios misericordioso y que sabe perdonar. Daniel está orando porque él conoce a su Dios, sabe que es un Dios de pacto, sabe que es Dios de misericordia, que sabe perdonar. Es tan importante conocer a Dios para poder orar adecuadamente. A pesar de que nos hemos rebelado contra ti y no hemos obedecido tu voz y no hemos obedecido las leyes que tú, Señor y Dios nuestro, nos propusiste por medio de tus siervos, los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley, se apartó de ti para no obedecerte.
Por eso nos han sobrevenido la maldición y el juramento escritos en la ley de Moisés, tu siervo. ¿Te das cuenta? Él sabe que Dios lo advirtió y que Dios está cumpliendo. Y porque Dios cumple, es que Él se atreve ahora a pedirle. O sea, como Él cumple las promesas, tenemos toda esa garantía para llegar a Él confiando en su misericordia, no en nuestra justicia por ningún motivo, porque dice nuestra es la vergüenza y nosotros debiéramos llevar esta carga, pero por tu misericordia, por tu bondad, podemos pedirte. Tú has cumplido tus advertencias contra nosotros y contra los jefes que nos gobernaron y trajeron tan grande mal sobre nosotros. Nunca antes se hizo bajo el cielo lo que se ha hecho contra Jerusalén. Realmente fue muy duro, fue muy atroz. Todo este mal nos ha sobrevenido y como está escrito en la ley de Moisés, no hemos implorado tu favor. Ahí está Daniel. No hemos implorado, pero tú advertiste que estas cosas vendrían y también advertiste que habría restauración. Todo eso estaba escrito, por eso yo, Daniel, ahora empiezo a orar, a pedir lo que nadie te ha pedido hasta ahora. Señor nuestro Dios, no nos apartamos de la maldad, ni entendimos tu verdad. Sí, seguimos adelante con eso. Por eso tú, Señor, observaste nuestra maldad y la hiciste volver contra nosotros. Porque tú, Señor y Dios nuestro, eres justo en todo lo que haces y nosotros no obedecimos tu voz. Daniel no tiene ni un resentimiento. Él sabe que Dios es así de recto. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, que con gran poder sacaste de Egipto a tu pueblo y te ganaste el renombre que hoy tienes. Hemos pecado, hemos actuado con impiedad. La confesión, incluso representativa, un elemento central en la oración que Dios escucha. Pero actúa, Señor, conforme a tu justicia y aparta tu ira y tu furor de Jerusalén. Apártalos de la ciudad y de tu santo monte. Si estás teniendo tu Biblia abierta, subraya eso. Porque aquí por primera vez se menciona el tema del santo monte, el monte de Sión, que es el lugar donde se construyó el templo. Y el templo es el elemento central, aunque está apareciendo recién ahora, es el elemento central en todo lo que viene. Así que anótalo, subráyalo aquí, el santo monte. Por nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y nosotros somos el oprobio de nuestros vecinos. Dios nuestro, oye la oración de este siervo tuyo. Oye sus ruegos, Señor, por tu amor. Haz resplandecer tu rostro sobre tu derruido santuario. Segunda vez, subráyalo también. Ahí está el santuario. Inclina, Dios mío, tu oído y escúchanos. Abre tus ojos y mira nuestra desolación. A ti elevamos nuestros ruegos. Él está solo orando, pero está en representación. Entonces él se pone como fuera todo el pueblo de Israel que está orando. A ti elevamos nuestros ruegos, no porque confiemos en nuestra justicia, sino porque confiamos en tu gran misericordia. Señor, Señor, óyenos y respóndenos. Préstanos atención, Señor, y actúa. Por amor a ti mismo, Dios mío, no tardes, que tu nombre se invoca sobre tu ciudad y tu pueblo. Otra vez, esto de invocar el nombre tiene que ver con los sacrificios, tiene que ver con el templo, tiene que ver con todo el ritual israelita. Así que es otra mención del santuario. Dios entonces ha reconocido que las advertencias fueron muchas, pero el pueblo escogió desobedecer. Dios ha sido justo, ha cumplido, no hay nada que reprocharle al Señor. Se cumplieron, por tanto, estos 70 años anunciados y ahora viene el profeta, en representación del pueblo, a pedir, a rogar que Dios actúe y como Él ha dicho, no por el capricho de Daniel, como Él ha dicho, que esta cautividad acabe ya. Esto es importantísimo, la importancia que tiene el templo en todo esto, como ya te hice ver, el santuario.
Para Dios, la desolación de Judá comenzó con la muerte de Josías, porque ya de ahí en adelante estaba todo perdido. La primera deportación, sin embargo, fue en el 605, pero hasta el 586 antes de Cristo es que el templo de Salomón fue destruido por los babilonios. Y en ese momento, en la cronología de Dios, comienza lo que se llama el tiempo de los gentiles. Y todo el tiempo que el templo está destruido, la historia profética de Israel es como que entrara en pausa. O sea, Israel ya no es central en la historia profética porque el templo, el testimonio de la presencia de Dios en medio de la nación, no está. Entonces, cada vez que el templo falla, no está, tenemos este lapso. ¿De acuerdo? Eso es muy importante de entender. Es la mirada del Antiguo Testamento. Yo me imagino que Daniel, que se hizo muy querido de estos reyes medos y persas desde el principio, como vimos en el caso de Darío o Ukbaru, en el caso cuando estaba Daniel en el foso de los leones, yo me imagino que también se hizo muy amigo de Ciro II, y no me extrañaría que le hubiera mostrado esta profecía de Isaías 44, versículo 28. Dice: yo soy el que dice a Ciro. Nota que es con nombre y apellido. Dios está anunciando unos 200 años antes que sería este personaje, Ciro, quien haría esto. Escucha: él es mi pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás cimentada. ¡Wow! 200 años antes. Y Isaías ya está viendo con los ojos de Dios la destrucción de Jerusalén y el templo, que se levanta este hombre que ni siquiera sabe de dónde vendrá, pero Dios sí, y es este persa que tomará el control y permitirá que Israel regrese, o los judíos, la gente de Judá que está cautiva en Babilonia, regrese para reconstruir el templo. ¿Cómo fue esto de la reconstrucción del templo? Ese mismo año, en el 538 a.C., Ciro II escribió un decreto en el cual permitió a los judíos, o un contingente por lo menos, regresar a la Tierra Santa y precisamente reconstruir el templo. Iban a cargo de Zorobabel. Y el tema del templo, insisto, es lo central. Sin embargo, hubo tanta oposición que todo esto de la construcción del templo demoró muchísimo. Y Dios levantó para ayudar al trabajo de Zorobabel a dos profetas, Ageo y Zacarías. Finalmente, con el trabajo de estos profetas, animando al pueblo, desafiando y todo eso, lograron terminar la construcción del templo en el año 515 a.C. O sea, varios años, 20 años más o menos, ¿no es cierto? 23 años después del decreto. El templo, sin embargo, fue destruido nuevamente en el año 70 después de Cristo. Así que son datos muy importantes. Estaba en ruinas 70 años. Comenzó a ser reconstruido en el 538, pero hasta el 515 a.C. es que se terminó. De ahí continuó el templo, continuó. Herodes el Grande no construyó un nuevo templo, sino que agrandó este que se construyó en este minuto y demoró más de 46 años, cerca de 50 o más incluso, en remodelar todo y hacer un templo gigantesco, grandioso. Eso hizo Herodes el Grande. Pero ese templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Algo de historia del templo. Y teniendo todo esto en perspectiva, la manera en que Daniel ora, el que Dios va a contestar, sin embargo, Dios tiene algo mucho mayor. Y por eso comienza ahora la revelación de algo mucho más allá de lo que Daniel estaba siquiera pidiendo. Y por eso vamos a leer del versículo 20 hasta el 27. ¿De acuerdo? Todavía estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel. Todavía estaba yo derramando mi ruego ante el Señor mi Dios en favor
de su santo monte, otra, otra designación del templo, y orando sin cesar, cuando hacia la hora del sacrificio no estaba el templo, pero los judíos continuaron usando las horas de los sacrificios para así orar una cierta cantidad de veces al día. Y este es el sacrificio de la tarde, o sea, hacia el final, cuando ya se va poniendo el sol, había un sacrificio. Es otra referencia al templo. Dice que entonces en esa hora vi que Gabriel, el hombre, no es que Gabriel sea un hombre, Gabriel es el ángel, ¿no es cierto? Pero viene a Daniel en esta forma humana. Viene en forma antropomórfica, para que él precisamente pudiera tener esta comunicación y sobre todo el profeta no se espantara de ver un ángel, como vamos a ver en el capítulo 10, que queda loco cuando ve la apariencia verdadera del ángel. Ok. Este hombre que antes había visto en la visión volaba hacia mí apresuradamente. Claramente no es un hombre, ¿verdad? Habló conmigo y me explicó: Daniel, si he salido ahora, ha sido para infundirte sabiduría y entendimiento. La orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar, para tomar en cuenta realmente. Así es como funciona la oración. Dios ya tiene la respuesta mucho antes que nosotros siquiera empecemos, pero Él espera estos momentos. Y fíjate que manda el Señor a alguien para que esto sea cumplido, en este caso un ángel. Dice, cuando comenzaste a orar, y yo he venido a explicarte todo, porque Dios te ama mucho. Esto siempre me ha emocionado tanto. Que el ángel le diga, ¿sabes cuál es tu currículum verdadero? No es que seas un tremendo profeta, ni que te has portado maravillosamente, que seas el primer ministro de estas naciones, que hayas perdurado más allá de los reyes, que todo el mundo te ama y hasta algunos te temen. Lo importante es que Dios te ama mucho. Precioso. Así que entiende la orden y la visión. Se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas para poner fin a sus pecados y transgresiones, para que expíen su iniquidad y establezcan la justicia de manera perdurable, y para que sellen la visión y la profecía y unjan al santo de los santos. Así que debes saber y entender que, desde que se emitió la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y hasta que llegue el Mesías príncipe, transcurrirán 7 semanas y 62 semanas más, y luego volverá a reconstruir la plaza y la muralla. Serán tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías sin que él intervenga en esto. Y el pueblo de un príncipe que está por venir destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación y habrá destrucción hasta que la guerra termine. Durante una semana, ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes, vendrá el destructor, hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. Son palabras bastante crípticas, no es fácil entender esto, y la verdad, como dije al principio, hay varias posturas. Yo voy a enseñar lo que yo creo, ¿no es cierto? Y evidentemente es bueno revisar otras cosas, pero yo me hago responsable de lo que yo pienso. Lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Para empezar, tengo que decir que hay varios problemas en la traducción de aquí la Reina Valera contemporánea. En este caso, la Reina Valera 60 tiene una mucho mejor traducción. Pero quiero ir con calma porque voy a ir viendo los versículos y ayudando en la interpretación. Comienza entonces, ya vi lo del ángel que llegó y por qué es tan importante esto. Comienza en el versículo 24 diciendo que se ha concedido a tu pueblo y a la santa ciudad un plazo de 70 semanas. Se ha decretado, ¿no es cierto? Y una mejor traducción
la Reina Valera 60 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esa es una mejor traducción porque aquí hay un decreto. Es algo que Dios determinó. Las palabras que se usan aquí es algo que Dios fijó y que ya está. Así va a ser. Son 70 semanas. Y dice, para terminar con lo que está aquí puesto. Y aquí hay un tremendo problema en la traducción. Escucha cómo debe traducirse. En la Reina Valera 60 dice: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. O sea, la gran diferencia es que aquí la traducción hace ver como que fueran los mismos israelitas los que van a hacer estas cosas. Pero está claro, a través de la traducción que es mejor, la de la Reina Valera 60, que al usar el infinitivo es algo que va a ir ocurriendo, pero que no lo está haciendo Israel. No es obra humana, sino que es algo que debe ocurrir y que por supuesto es obra divina. En otras palabras, se han concedido 70 semanas para que ocurra esto. Y esto que ocurre es la expiación de los pecados de Israel. Es la restauración de los pecados de Israel. Es decir, todo lo que la iglesia ha venido viviendo gracias a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, todo eso que Israel todavía no experimenta en masa, porque claro, hay judíos mesiánicos, hay algunos que han llegado a creer en Jesús como su Mesías, pero es la minoría, y es uno por aquí, uno por allá. Y en esta época, todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador se transforma en miembro de la iglesia, porque ese es el pueblo de Dios en este tiempo. Pero lo que está diciendo acá es, en la perspectiva de un profeta israelita, evidentemente, es una restauración completa de la nación para una justicia perdurable y finalmente para ungir al Santo de los Santos, al Kadosh Kadoshim. Y eso no significa el Mesías. Eso es una forma de hablar del lugar santísimo, o sea, es para ungir el templo. Otra referencia tan importante aquí al templo. Evidentemente se tiene que referir al templo escatológico que está descrito en Ezequiel capítulo 41 al 46, si mal no recuerdo, y que es el templo que viene al final de los tiempos. No es este que está todavía por construir o reconstruir, que para Daniel el templo está destruido, ¿ya? Pero va a ser reconstruido gracias a la obra de Zorobabel y el resto de la gente. Pero va a volver a ser destruido. Y aquí nuevamente lo vemos en pie en la época final en que todo Israel llega a ser restaurado. Versículo 25. Debes saber esto, ¿no es cierto? Y aquí hay una traducción que es muy importante otra vez revisar. Dice la Reina Valera contemporánea: desde que se emitió la orden, y eso está mal. No puede hablar de una orden que se emitió. Recién Daniel está orando para que se emita esa orden. Y tanto la Reina Valera 60 como la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, ¿no es cierto? Y varias otras traducen de mucho mejor manera así: desde la salida de la orden. O sea, desde la potencial emisión de este decreto, porque todavía no ha ocurrido. Esa es la manera correcta de traducirlo. De hecho, escucha, literalmente el hebreo debiera traducirse así. Escucha cómo suena: sabe y entiende, desde salida de palabra o decreto, es lo mismo, para restaurar y edificar Jerusalén, hasta Mesías príncipe, semanas 7 y semanas 70, 62. Volverá y será reedificada calle y foso. Foso también puede traducirse parapeto o muro, pero en dificultad de los tiempos. ¿Te das cuenta que es mucho más cortado? Y por eso, al traducirlo al español, uno le va colocando lo que hace que sea un español más fluido. Se le va colocando comas, le va colocando hilativos y cosas por el estilo.
Y eso tiene la complicación, porque si uno lo hace mal, puede transformar el significado de un versículo. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional aquí hace una horrible traducción. Transforma este versículo completamente, dice prácticamente otra cosa. Las Reina Valeras, todas en general lo traducen bastante bien, excepto esta contemporánea que se le pasó la mano. Pero las anteriores andan muy bien. Y así también la Biblia de las Américas, que es una excelente traducción. Pero así como te acabo de leer, es lo que dice el hebreo literalmente. ¿Y qué es lo que eso significa? Eso lo vamos a ver en un minutito más. Déjame con la corrección de las traducciones. Daniel 9:26 también tiene otro problema en la traducción. Dice, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías sin que él intervenga en esto. Literalmente lo que esto dice es, será cortado Mesías y nada habrá para él. Eso es lo que dice en hebreo. Y esto significa otra cosa. Desde mi perspectiva, eso significa que el Mesías muere y no instaura en plenitud el reino que precisamente había venido a ofrecer. O sea, no queda nada de lo que él venía a edificar. Ahora, el reino vino con él, el reino permaneció con él en la iglesia, en el pueblo de Dios que se fue convirtiendo después. El reino está entre nosotros, pero en una forma misteriosa. Nos enseña, por ejemplo, Mateo en las parábolas del capítulo 13. O sea, el reino está, pero no el reino en plenitud que vieron los profetas del Antiguo Testamento. Y eso, en mi opinión, es lo que esto significa. Se le quitará la muerte al Mesías y no queda esto que tanto esperábamos, una forma de decirlo. Queda el reino, pero no en la forma plena. Eso se ha dado en llamar el ya del reino y el todavía no del reino. Y por eso es que esperamos la forma plena, la forma final del reino con la segunda venida de nuestro Señor Jesús. ¿Me va siguiendo? Todo esto es muy importante porque yo no quiero meter todavía el Nuevo Testamento acá. Quiero tratar de entender esta profecía con los elementos del Antiguo Testamento. Por supuesto, cuando lleguemos al Nuevo, a Apocalipsis sobre todo, retomaremos esto. Y allí lo complementaremos con todo lo demás que es necesario y veremos la plenitud del significado de la semana 70 de Daniel. Pero ahora, hasta aquí, ¿ya? Y finalmente, el versículo 27, que dice, durante una semana ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios, o sea, el templo está en función nuevamente. Se implica, por lo tanto, que el templo ha sido reconstruido, y esto es importante porque tiene que haber un momento en que ha sido otra vez destruido. Ya vimos que el templo está destruido en la época de Daniel, pero va a ser ahora inmediatamente reconstruido por el decreto de Ciro. Pero en el año 70, después de Cristo, o sea, muchos siglos después, nuevamente es destruido. Por lo tanto, esperamos un momento en que este templo vuelva a ser construido. Y déjame decirte que esa es una marca profética muy importante. El templo marca las banderillas en la historia profética de Israel. Esta semana 70 comienza no con el rapto de la iglesia, como algunos han pensado, sino con la reconstrucción del templo e inmediatamente la formación de este pacto que este príncipe que habrá de venir hará con el pueblo de Israel, el cual permitirá la reconstrucción del templo muy probablemente, pero sobre todo el retomar los sacrificios, porque eso va a tener una importancia radical en lo que va a pasar al final de la historia. Por lo tanto, esta semana 70, la última semana, ocurre al final de los tiempos, cuando el templo sea reconstruido, y dice que por una semana confirmará este pacto, pero a la mitad va a suspender los sacrificios y vendrá el destructor y ahí se acaba todo el asunto. ¿Cómo vamos hasta acá? Déjame explicarte algunas cosas. En primer lugar, dice que son 70 semanas las que están determinadas para Israel. Hasta aquí
uno no podría saber si se trata de días o de qué. 20 veces se usa esta expresión semanas en el Antiguo Testamento. Y la mayor parte se refiere a semanas de días. Pero casi siempre que se refiere a días, está de alguna manera colocado la palabra días en las inmediaciones, por ahí cerca en el contexto. Por ejemplo, el mismo Daniel en el capítulo 10, en los versículos 2 y 3, él habla de que él estuvo afligido por 3 semanas. Y allí habla de días, con mucha claridad coloca la palabra días. Pero en todas las otras veces que Daniel usa esta palabra, se refiere a otra cosa. Y por eso, como evidentemente esto no se cumplió en 70 semanas de días, es evidente que estamos hablando de semanas de años. Una semana en hebreo significa simplemente un grupo de 7. Y esto significa que hay grupos de 7 que se van armando, se van conjugando hasta formar una cierta cantidad de años. Y sabemos que son años en particular, porque claramente Daniel está orando en términos de años. Él ha visto que la desolación de Judá dura 70 años. Por lo tanto, él está pensando en términos de años. Y además sabemos que la desolación tuvo mucho que ver con no guardar el año sabático. O sea, todo tiene que ver con años. Aquí también. Se trata de 70 semanas, o sea, 490 años, que tienen que comenzar en algún momento. Para Daniel tal vez lo más obvio habría sido que comenzara con el decreto de Ciro de reconstruir el templo. Pero el dato que nos dice acá es muy, muy interesante. Dice que tan pronto salga la orden para reconstruir, ¿qué cosa? La ciudad, los muros, las calles, la plaza. Es decir, hasta que Jerusalén vuelva a ser lo que fue. El templo ya está reconstruido en el 515, pero la ciudad permanecía destruida. Hubo 4 decretos de los persas en relación con los judíos. El primero fue este de Ciro en el 538. Un segundo lo dio Darío I, que ya es otro. Darío I es persa, en el 520 a.C. Y este tuvo que ver con simplemente confirmar la orden que había dado Ciro. Llegamos al 457 a.C., donde Artajerjes Longimanus, él da otro decreto que tiene que ver con proveer animales para los sacrificios del templo. Pero solamente el 4.º decreto del mismo Artajerjes, el 5 de marzo del año 444 a.C., ese que le permitió a Nehemías regresar con otro contingente de gente para reconstruir la ciudad y los muros de la ciudad. Ese es entonces el decreto que nos sirve para dar inicio al conteo de estas 70 semanas. Y esto es muy importante porque nos empezamos a dar cuenta que aquí Dios quiere que sepamos que Él tiene esto bajo control de manera muy, muy precisa. Y por lo tanto nos invita a usar estas cifras para calcular algo. Fíjate que nos da 2 periodos. Dice en primer lugar que son 7 semanas, 49 años, que seguramente se refiere al periodo que demoró la reconstrucción de la ciudad completa. Porque ciertamente Nehemías se demoró solo 52 días en reconstruir los muros. Pero todo el resto de las dependencias, etcétera, todo lo que significa la ciudad demoró muchísimo más, por lo menos hasta el 395, que ahí se completan los 49 años, ¿ya? Y seguramente siguió después. Después de eso vienen otras 62 semanas, que completan 69 semanas en total. Vale decir, se agregan 434 años a los 49, completando así un total de 483 años, ¿ya? Esos años comienzan con el decreto de Artajerjes en el 444 y terminan, dice, con la manifestación del Mesías príncipe. Y eso es muy, muy interesante. Otra cosa salvajemente interesante es que los años en el Antiguo Testamento no son de 365 días como los nuestros. Son años proféticos, si tú quieres, pero más bien son años lunares. Es decir,
En la mente del hebreo, un mes tenía 30 días. En realidad un mes lunar son 29,53 días, ¿ya? Pero para la mente hebrea son 30 días. Y por lo tanto un año era de 360 días. Y cada 4 años le agregaban un mes número 13 para corregir el desfase que se va produciendo con la traslación de la Tierra alrededor del Sol. ¿De acuerdo? Entonces, ellos sabían que se producía ese desfase, pero es mucho más fácil, es más natural ver las fases de la Luna para ir calculando el tiempo. Por lo tanto, el mes lunar hace mucho sentido. Sin embargo, produce este corrimiento. Pero tenemos que tomar eso en cuenta, que son años lunares de 360 días. Y por lo tanto, si calculamos 490 años por 360 días, nos da, y todo esto lo vas a encontrar en la presentación, si estás anotando mejor, pero lo vas a encontrar, nos da un total de 173.880 días. Y esa cifra es sumamente importante. Déjame darte primero un ejemplo de que en verdad los judíos pensaban en meses de 30 días y años de 360 días. Por ejemplo, en Génesis, para ir lo más atrás posible, en Génesis 7 y Génesis 8 encontramos una tremenda sorpresa. Dice en Génesis 7:11 que el día 17 del mes segundo comenzó, ¿no es cierto?, de la vida de Noé, se rompieron las fuentes del gran abismo y comenzó el diluvio. En Génesis 8:4 dice que a los 17 días del mes séptimo el arca posó sobre los montes de la tarde. Es decir, nos habla de que el diluvio en total demoró 5 meses. Sin embargo, en los mismos capítulos, capítulo 7, versículo 24, dice que las aguas permanecieron sobre la tierra 150 días. 5 meses en 150 días son meses de 30 días. Y lo mismo repite en el capítulo 8, versículo 3. ¿Me sigues? Por lo tanto, habiendo entendido eso, si uno calcula desde el 5 de marzo del año 444 a.C. y le suma 173.880 días, ¿sabes a qué fecha llegamos? Al 26 de marzo del año 33 después de Cristo. Y eso es una fecha muy muy importante. 26 de marzo del año 33 después de Cristo. Aquí en la presentación, para que te entretengas si te gustan los cálculos, con los años solares, que son en realidad 365 y un cuarto, entretente con las matemáticas. Pero el punto es, lo estoy resumiendo, eso es lo que va a dar al final. Llegamos al 26 de marzo del año 33. Si miramos esto desde la perspectiva del Nuevo Testamento, o sea, las investigaciones arqueológicas y todo lo que existe hoy para saber cuándo fue que murió nuestro Señor Jesús, llegamos a que el año más probable de la muerte del Señor no fue el año 30, como generalmente se dice, sino el año 33. Y específicamente porque ocurrió en una Pascua, y esa Pascua ocurrió en viernes. Y para que eso ocurra, haciendo todos los cálculos posibles que existen, ¿no es cierto?, hoy en día a través de la astronomía, llegamos a que eso ocurrió el 3 de abril del año 33 después de Cristo. Si a eso le quitamos 5 días para llegar al día de la entrada triunfal, nos topamos con el día 30 de marzo del año 33 después de Cristo. Es decir, una profecía como esta de Daniel, escrita en el año 535 probablemente, cerca de la muerte ya de Daniel, pero que en realidad fue dada como visión en el 538 antes de Cristo, y nos lleva hasta el 26 de marzo de manera tan precisa. Confieso que me habría encantado que llegara hasta el 30 de marzo, porque eso es exacto. Me faltan 3-4 días, que puede ser por diversas cosas, la verdad, por muchísimos factores de pequeños cálculos no sé, ¿ya? Confieso que faltan esos 3-4 días, pero la precisión de llegar justo hasta ahí, a la manifestación del Mesías, porque no dice el momento de la muerte,
dice que la muerte del Mesías príncipe ocurre después de las 69 semanas. Pero las 69 semanas llegan hasta el momento de la manifestación. Y esa es la entrada triunfal. Podría haber sido evidentemente el nacimiento del Mesías, pero el cálculo es muy claro en hablar de la manifestación pública del Mesías. Así que vas a encontrar en la presentación un resumen en la forma de un esquema, de un dibujo, que te va a ayudar muchísimo para entender cómo esto funciona. 7 más 62, 69 semanas. Desde el decreto de Artajerjes, en el año 444, hasta la entrada triunfal. Después de eso nos dice que se le quita la vida al Mesías y que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruye el lugar santo, el santuario. Por lo tanto, ya no se está hablando de dos eventos que ocurren después de la semana 69 y que no están en la semana 70 que comienza en el versículo 27. Eso nos dice que hay un lapso entre la semana 69 y la semana 70. Y ese lapso, mirado desde nuestra perspectiva, 2500 años después, evidentemente es el plazo de la iglesia. Entonces, desde que se cumple la semana 69, o sea, con la entrada triunfal de Jesús, hasta la muerte del Señor, en realidad transcurrieron solamente 5 días, una semana, cuando mucho, ¿no es cierto? Pero en cambio la destrucción del santuario sí fue bastante después, en el año 70 después de Cristo, a cargo de los romanos. Entonces nos dice el pueblo de un príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir en el final de los tiempos, pero su pueblo es el que destruye el santuario. Y por lo tanto nos da una indicación de cuál es el pueblo de este príncipe que ha de venir, que en todo lo que estamos viendo no puede ser otro que el cuerno pequeño que nos anunció Daniel en el capítulo 7 y que vamos a ver en el Nuevo Testamento, que se le llama de muchas otras maneras, porque realmente es un bárbaro, un tipo malísimo, el anticristo. Y que ya vimos un ejemplo, una ilustración, un tipo de este anticristo, de este cuerno pequeño, en el otro cuerno pequeño del capítulo 8, que era Antíoco IV Epífanes. ¿Me has seguido con todos estos datos y detalles? Espero que sí, que no te enredes. Pero son detalles extraordinarios. Toma nota, piensa en esto, ve este video ya que está grabado más de una vez, mira la presentación, disfruta todo esto, piénsalo mucho. Y si aún así no te queda claro, me llamas, me escribes. Y así vamos progresando juntos. Déjame ir terminando porque ya se me ha ido acabando el tiempo. Las 70 semanas están preparadas para el pueblo de Israel, ¿no es cierto? 69 semanas ya se han cumplido, porque es el momento hasta la entrada triunfal. Pero después falta todo lo demás. Y aquí nos da 2 eventos que venían después: la muerte del Mesías y la destrucción del santuario. Pero todavía eso no significa que ha comenzado la semana 70. Por el contrario, la semana 70, puedes anotarlo en alguna parte, comienza cuando el templo esté nuevamente en función y cuando este cuerno pequeño haga el pacto tan famoso que le permitirá a Israel volver a comenzar con los sacrificios, pero como dice acá, a la mitad de la semana, de una semana de 7 años, o sea, después de 3 años y medio, suspenderá este pacto, romperá el pacto, suspenderá los sacrificios, porque va a hacer cosas horribles, la famosa abominación desoladora, hasta que venga el destructor y le sobrevenga a este perverso todo lo que Dios ha determinado. Jacob, que es otra forma de hablar de Israel, va a tener un tiempo muy muy difícil. Los profetas lo llamaron el tiempo de angustia para Jacob. Así aparece en Jeremías. Pero Zacarías nos da esta última profecía. Y con esto termino. Sucederá entonces, Zacarías 13, versículos 8 y 9, que en toda la tierra las 2/3 partes serán destruidas y se perderán, pero la tercera parte quedará con vida. Y se refiere al pueblo de Israel. Palabra del Señor.
Entonces echaré al fuego esa tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé con estas palabras. Ustedes son mi pueblo. Y ellos me dirán, el Señor es nuestro Dios. Todo esto espera en un cumplimiento que en mi perspectiva está muy, muy cercano. Ya todo está pavimentado para que esto ocurra. Pronto surgirá este cuerno pequeño, este desastre de persona, de gobierno, de maldad, preparada por nuestro enemigo el diablo. E iremos viendo cómo todo eso nos afecta a nosotros, los creyentes de la iglesia, y en qué minuto todo eso comienza a conjugarse con la revelación del Apocalipsis. Amén. Padre, dale paz a nuestros corazones, entendimiento a nuestras mentes, para que todo esto que estamos viendo sirva de edificación, de consuelo y de exhortación. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que están viendo esto, para que tu exhortación nos dé valentía, arrojo, denuedo, para predicar tu palabra hasta el último día que nos concedas en la tierra. Y te lo pido en el nombre de Jesús.